Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Covadonga, la Cruz Camblor. Y esto es Finanzas.com al cierre del 18 de mayo. Inversores, bienvenidos. Fernando y yo os estábamos esperando. Sí. Fernando, bienvenido una tarde más al centro de noticias de Finanzas.com. Muchas gracias, Ismael, por invitarme otra vez a la tertulia. Fernando, hemos tenido un día en el que el IBEX ha metido en riesgo la racha alcista que llevaba en las últimas jornadas. Finalmente ha perdido muy poquito, 0,12% aproximadamente, pero sí me llama la atención el dato de contracción en los Estados Unidos, porque aquello que hemos hablado muchas veces precisamente en este podcast parece que ya está empezando a documentarse como poco, que es la inflación. Evidentemente, tarde o temprano tenía que ir contra costes porque los márgenes ya no dan más de sí en las compañías. Hoy hemos visto cómo varias empresas en Estados Unidos precisamente han presentado un incremento de costes por esta misma razón. Conclusión, mientras hablamos, Fernando, Wall Street está cayendo de media un 3% y eso pues no está acabando de gustar. Pero bueno, llegó el momento que tanto nos temíamos, ¿no? Claro, es es un poco la tormenta perfecta, ¿no? Inflación genera inflación de precios ya sea de alimentos, de productos energéticos, pues en algún momento se traslada también pues a incrementos salariales, ¿no? Y ahí pues las empresas sufren, y si las empresas sufren, pues también sufre la bolsa, ¿no? Es un momento en que yo creo que, iba a decir que hemos llegado casi al pico de la inflación, pero da igual. El problema que tienen en Estados Unidos y en Europa es que, claro, supongamos que hemos llegado al pico de inflación del 8 y tantos % en Estados Unidos y que a partir de ahí pues vamos a ver un relajamiento hasta cierto punto, porque como mencionabas, pues las empresas ya están de alguna forma también repercutiendo pues esos aumentos de coste, pues en aumentos de costes de productos, ¿no? Y también pues los salarios aumentan y eso hace que la inflación se retroalimente. Pero bueno, suponiendo incluso que hayamos llegado al punto de inflexión en términos de inflación, claro, el objetivo de la Fed no es mantenerlo en el 8,5%, es bajarlo. Uh-huh. Y claro, ¿bajarlo qué significa? Bajarlo incluso pongamos hasta el 4%, porque claro, el 2% lo veo todavía como un objetivo pues muy, muy, muy difícil de alcanzar. Pero claro, para llegar del 8 y tantos % al 4%, pues tienen que subir mucho los tipos de interés. Y claro, eso no es bueno para la bolsa, lo mires como lo mires. Y si además ves que la economía americana tampoco está tan mal, es verdad que hay un poco un tufo de desaceleración económica que efectivamente pues está ahí en el aire, ¿no? Pues la inversión de la curva y todo esto hace que es posible, no digo probable, es posible que pues Estados Unidos entre en recesión, pero de momento no. De momento pues es una economía muy fuerte con una tasa de paro muy baja y claro, como se dice, las buenas noticias son malas noticias para la bolsa. ¿Por qué? Porque eso pues hace que la Reserva Federal pueda ser más agresiva en la subida de tipos de interés. Justo te iba a preguntar ahora por eso, Fernando. ¿Crees que sí? Perdona, la familiaridad me ha llevado antes hasta la mala educación y no te he presentado debidamente. Fernando Luque, editor de Morningstar en España. Evidentemente los que nos siguen por YouTube ya lo han visto rotulado, pero los que solo nos escuchan, pues he sido extremadamente mal educado con ellos a no introducir correctamente a nuestro invitado, Fernando, así que también te pido disculpas. Decíamos, si la Fed no ve señales contundentes de caída o de control de la inflación, ¿prevés más agresividad, Fernando? Sí. ¿Por qué? Porque su objetivo prioritario es luchar contra la inflación, no es soportar a la bolsa. Ya sé que se habla mucho de la Fed Put en los mercados, es decir, ese nivel en el que la Reserva Federal pues, podría intervenir porque el mercado ha caído demasiado. Eso no existe de momento, no está en la mente de los banqueros centrales de la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque lo prioritario es luchar contra la inflación. La inflación es el peor enemigo ahora mismo de la Fed. Y claro, ¿qué tiene que hacer? Pues subir los tipos de interés. Es verdad que
va a intentar, en la medida de lo posible, subirlos poco a poco, pero eso no funciona. Con la inflación hay que ser muy duro y ellos lo saben perfectamente. Hay que tener mano dura con la inflación y eso supone subidas agresivas de tipos de interés. Y más allí que hay un riesgo evidente de inflación de segunda vuelta, entrando en salarios ya. Sí, ¿no? sí, pero aquí también lo vamos a ver. O sea, ¿Sí? Es decir, en la zona euro pues, también tenemos un problema de inflación. Más en algunos países que en otros, pero estamos muy por encima del objetivo del Banco Central Europeo. Entonces, tarde o temprano, y yo creo que llega tarde, pues va a tener que subir los tipos de interés, porque es que no hay otra forma de luchar contra la inflación. Dime qué otra manera hay de luchar contra la inflación. Es muy difícil, es la única herramienta que tienen los bancos centrales es subiendo los tipos de interés. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que en Europa es verdad que la situación económica pues, es peor que en Estados Unidos, por todo el tema de la guerra en Ucrania, por el problema energético que nos afecta mucho más que en Estados Unidos. Nuestra economía a nivel europeo es peor que la americana y claro, ahí pues el Banco Central Europeo está un poquito más dubitativo en cuanto a utilizar ahí pues la herramienta de los tipos de interés, pero te aseguro que además ya está en la hoja de ruta, ¿no? Ya prácticamente ya se están anunciando subidas de tipos de interés. Entonces, claro, eso es una bola de nieve que afecta a todo el mundo, afecta pues a las empresas, como tú bien decías al principio, afecta a las familias, especialmente a través de pues, los tipos hipotecarios, por ejemplo, que es un componente importante del gasto de las familias. Entonces, claro, en Estados Unidos es verdad que se habla de subidas de tipos de interés, pero claro, si miras el 10 años, el bono a 10 años americano viene subiendo desde hace 2 años. Estaba prácticamente en el 0,6 en agosto del 2020 y ahora estamos pues a las puertas del 3%. Es decir, se ha... Creo, si no me falla la memoria, un poquito más, al 3,14 creo. Sí, seguro. Al 3,16 si no me falla demasiado la memoria. Mientras hablamos, el IBEX ha cerrado en tiempo real al menos 0,16. Estábamos justo cuando empezábamos con los flecos de últimas negociaciones, 0,16 abajo. La inflación, fíjate, decías en los Estados Unidos, en la zona del euro, ahí va a haber presiones, pero es que ya no me ha llamado la atención hoy de la sesión del día que ya no es solo el Bundesbank el que mete presión, sino ya hasta el Banco de España se atreve a meter presión. Y nos dice que ellos ven que el equipo de Decos ve que que los tipos de interés deberían subir al 1%. Es el territorio ideal en el que se ve desde aquí de Madrid esa tasa de tipos de interés, ¿no? De coste del dinero. Me parece muy poco, ¿no? Teniendo en cuenta que en la Fed ya pues, se habla del 3% a corto plazo, de los tipos de interés a corto plazo. En Europa, pues yo creo que sí, idealmente al 1% lo firmo y todo el mundo lo firma y los banqueros centrales lo firman también, pero yo creo que es un objetivo pues demasiado optimista. Yo creo que, claro, es que no estamos acostumbrados a luchar contra la inflación. Siempre hemos pensado en la deflación, que también era difícil, pero claro, es más fácil y más... digamos, agradable luchar contra la deflación, porque ahí pues bajan los tipos de interés y todo el mundo está contento. Metes dinero y ya está. Claro, reduces la deuda de las empresas, las familias pagan menos por sus créditos, todo el mundo está contento, pero claro, el movimiento inverso pues hace que pues hay pocos contentos, las empresas no están contentas y además si les cargas ahí el coste energético, pues eso es una presión muy grande sobre las empresas y eso al final pues repercute sobre la bolsa, claramente. Fernando, veremos a ver qué pasa, pero bueno, tomamos nota de tu diagnóstico. Si no hay claras correcciones de la inflación, veremos una Fed más agresiva y no serías la primera voz que pasa por este podcast diciendo que los bancos centrales, ojo, que es un riesgo que se pasen de frenada ahora también. Pero sí. Bueno. A ver, yo creo que siempre se han pasado de frenada, ¿no? Porque, a ver, es que es muy difícil también ahí ajustar el timing de las subidas de tipos de interés. A ver, es que es muy difícil, yo no digo que sea fácil, ¿eh? Entonces lo más probable es que se pasen de frenada y yo creo que hasta cierto punto quieren pasarse de frenada, porque lo que quieren, como decía, es atajar la inflación y es mejor ser más agresivo porque ahí consigues tu objetivo. Pues es verdad que en algún momento eso, yo creo que de momento a la Fed no le preocupa el nivel del Standard & Poor's 500.
Sí que le preocupa pues el efecto que puede tener en la economía, pero como decía al principio, la economía americana de momento, por lo menos ese también es el diagnóstico de la Fed, la economía pues va por buen camino. Prácticamente pues el paro está en mínimos, la salud de las empresas de momento bien, o sea, todo bien. Y eso yo creo que incita también a la Fed a decir, vale, pues ahora es el momento. Aprovechamos este momento, esta ventana de oportunidad, como se dice, para subir los tipos de interés. Y además, si el mercado ve que la Fed es débil, pues la va a castigar. Entonces ahí es una situación difícil para la Fed. Pues siguiendo con el Banco de España, bueno, en los próximos días se confirmará que recortará las previsiones de crecimiento del PIB para este año en España en medio punto adicional y que la tasa de inflación en España será del 6,3%, que es justo el doble de la que preveía el gobierno. Todavía es más optimista que, por ejemplo, nuestro estudio que la deja en el 7,1, bueno, 6,3. El Banco de España, pues bueno, de momento ve el doble de inflación que la que tenía consignada la vicepresidenta Calviño. Fernando, ¿nos vamos a tu negociado? ¿Vamos a hablar de fondos de inversión? Sí, porque a mí me apetece, honestamente, perdonad la confesión, yo todos los fondos de inversión los tengo hechos, un Cristo. Sí. Entiendo que como buena parte de nuestra audiencia, ¿no? No quiero preguntarte por cuestiones personales, pero sí a ver si esta situación nos da una pista o habéis detectado ya con los datos de Morningstar algún tipo de movimiento. Con estas situaciones, ¿qué está pasando? ¿La gente está aguantando o está vendiendo, Fernando? ¿Tenéis ese input ya localizado? A ver, yo los últimos datos que tengo del mercado español, de los fondos españoles, es que había, por lo menos el mes pasado, pues era bastante positivo. Es decir, hay entradas de dinero en prácticamente todas las categorías. Especialmente en renta fija, ahí pues, no me lo explico muy bien, pero bueno, sigue habiendo suscripciones netas en fondos de renta fija, se han recuperado los mixtos, aunque ahí, digamos, hay mucha diferencia, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, los mixtos defensivos, los mixtos flexibles, ha entrado mucho dinero en los mixtos flexibles, que claro, ahí pues atrae un poco el interés del inversor, mientras que en los mixtos ahí conservadores pues ha habido pues huida. ¿Por qué? Porque ahí está el inversor, digamos, cauteloso, que lo que ha visto es pérdidas para él importantes. Sí. Es decir, si en el primer trimestre tú eres un inversor conservador y ves que tu fondo conservador, mixto conservador, pierde un 5%, pues te asusta. Sí. Lo normal es asustarse. Bueno, lo normal no debería ser asustarse, pero sé que el inversor conservador, viendo ese tipo de rentabilidad, dice, ¿qué está pasando? Porque me habían dicho que el mixto conservador sí puede tener pérdidas, pero claro, pequeñas. Pero para él un 5% es mucho. Sí, sí. ¿Qué está sucediendo? O sea, ¿cuál es... colectivamente, cuando te encuentras, por ejemplo, inversores conservadores, ¿no? Que les han vendido normalmente en su oficina bancaria, que es también donde habitualmente se compra esto, y llegan a esta situación de perder, ¿qué vías pueden tener? Aguantar, evidentemente, claro, hay situaciones personales y evidentemente, y es mejor siempre consultar a un asesor que escuchar un podcast, ¿no? Pero desde un punto de vista informativo, ¿qué fenómeno se da más? O sea, ¿venden porque se asustan y prefieren, bueno, me llevo lo que pueda y mejor es hoy que lo que pueda venir mañana? ¿O haya cultura financiera, Fernando, suficiente en España como para entender que igual es el momento de aguantar o incluso meter más dinero, si es posible? ¿Qué tendencia estáis detectando ahí? A ver, es verdad que hay, digamos, movimientos de flujos. Estaba hablando de renta fija, que sí que está recibiendo bastante dinero, renta variable también. Pero yo creo que el inversor conservador, debería aguantar, evidentemente, ¿no? Pero es un inversor muy temeroso. Entonces, yo creo que ahí pues juega mucho con los fondos monetarios, es decir, entiende la fiscalidad del fondo y dice, vale, pues aunque, bueno, si quiere salirse, pues yo diría venda con pérdidas, porque esas pérdidas la va a poder compensar fiscalmente. Sí, fiscalmente, claro. Pero juegan mucho con los monetarios, es decir, se refugian en fondos monetarios que tampoco es para tirar cohetes, tienen prácticamente rentabilidad cero.
Pero es difícil. Yo creo que se asustan mucho, especialmente en este primer trimestre, que ha sido muy duro para ellos, ¿no? Porque es una situación que no habían vivido prácticamente en estos últimos 10 años. ¿Por qué? Porque pues, se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Es decir, literalmente. Ha caído la bolsa, aunque a ellos dice, vale, pues no me afecta mucho. Bueno, pero si tienes un 20% en bolsa a través de tu fondo mixto defensivo, pues... Alguna facturita acaba cayendo, claro. Pero luego la renta fija pues ha caído, y es ahí donde pues no entienden, y cuando no entienden pues generalmente pues o venden o traspasan a algo aún más defensivo. No sé si es la mejor respuesta, es difícil, ¿no? Porque hay que ver caso por caso. No, y evidentemente para eso también están los asesores financieros y demás, que tampoco queremos quitarles el trabajo. Insisto, desde el punto de vista de observadores, estamos teniendo esta charla. Y ahora quiero echar mano de la estadística, que esta cabeza privilegiada que tienes, Fernando. Estos fondos conservadores tienen ¿qué posibilidades de recuperación? Es decir, ¿suelen recuperar tan rápido como caen o al revés? ¿O a mayor riesgo hay más opción también de que las ganancias vuelvan antes? En líneas generales, como estamos hablando. A ver, para que recuperen los fondos mixtos deben bajar los tipos de interés a medio y largo plazo. ¿Qué significa eso? Pues que el mercado anticipe... Tranquilidad. No. Bueno, depende, porque, a ver, esa reducción o esa bajada de tipos a medio y largo plazo significaría pues que hay un problema en la economía. Es decir... que se anticipa, por ejemplo, pues una recesión. Sí. Anticipar una recesión, ahí pues los bonos ganarían. ¿Por qué? Porque ahí pues los tipos de interés a medio y largo plazo bajarían. Es verdad que se verían todavía influenciados por el nivel de inflación alta, pero yo creo que el nivel de inflación pues va a bajar. Pero ahí lo que está temiendo el mercado de renta fija es el impacto sobre las economías, ¿no? Porque claro, si hablamos de inflación, de costes energéticos, costes salariales, todo esto afecta a las empresas, afecta a las familias, y eso hace que la actividad económica pues decrece, con lo cual ese riesgo de recesión es real. Es verdad que ahí te podría contar el tema de la inversión de la curva, pero intuitivamente la gente dice, joder, aquí hay un problema. Y las empresas van a tener un problema y claro, hay un riesgo, entre comillas, de que los tipos de interés a medio y largo plazo bajen. Y eso facilitaría pues las rentabilidades de los fondos mixtos en general y especialmente los mixtos conservadores. Porque claro, si... Yo creo que es lo más probable, incluso tanto en Estados Unidos como en Europa. Es verdad que en Estados Unidos hemos superado el 3% en el 10 años, que es verdad que si miramos 2 años o 3 años para atrás, el tipo de 10 años estaba ahí también, por encima, incluso por encima del 3%, muy por encima del 3%, pero creo que el tema de la inflación de alguna forma se autorregula, es decir, cuando tenemos subidas de precios tan fuerte, eso afecta a la economía sí o sí, tarde o temprano. Y eso afecta también a los tipos de interés. Entonces yo creo que puede haber, digamos, una bajada de tipos de interés que favorecería a los inversores conservadores. Entonces yo me mantendría en esas, digamos, en esas carteras conservadoras porque creo que lo peor ya ha pasado. Es decir, vender ahora es probablemente lo peor. Es decir, si tú quieres vender porque tienes miedo que los tipos suban, tenías que haber vendido hace 3 meses o 6 meses. Ahora mismo la situación para la renta fija es mejor que hace 6 meses. E incluso en Estados Unidos es mejor que hace 2 años. Entonces yo creo que hay que aguantar, hay que entender que los mercados algunas veces son difíciles, que algunas veces la diversificación no existe, porque claro, siempre te cuentan, sí, aquí vas a tener renta variable, renta fija, son activos descorrelacionados, pero algunas veces en los peores momentos pues esa descorrelación no existe y cae todo. Entonces yo creo que hemos vivido un poco por la tormenta perfecta en este primer trimestre. No digo ahora que pues vaya a ser fácil obtener rentabilidad en ese tipo de producto, pero yo creo que, digamos, lo peor de lo peor ya lo hemos visto. ¿Por qué digo eso? Primero porque lo que te comentaba, yo creo que de alguna forma hemos llegado al pico de inflación. A ver, no veo la inflación en Estados Unidos subir al 15%, por ejemplo, ¿no? Yo creo que
Estamos en el momento de que esos niveles se suavicen, pero va a costar hacerlos bajar, va a costar. Pero ya hemos llegado al pico, que algo es algo. Uh-huh. Inversores, estamos con Fernando Luque, que es editor de Morningstar en España. Fernando, ¿hay alguna lección que haya extraído la industria de fondos en estos 3 primeros meses aunque estamos en mayo? Quiero recordar que siempre nos referimos a los trimestres cerrados para hablar de hacer estos análisis. Por tanto, en los 3 primeros meses del ejercicio, inflación, guerra en Ucrania, ¿ha alterado de alguna manera a la industria de los fondos todos estos, no sé si cisnes negros, porque ya hay tantos cisnes negros que van a dejar de ser negros, sí. Pero al menos todos estos sustos que sí hemos tenido durante el primer trimestre del año, ¿no? A ver, la lección yo creo que es que no hay alternativa también, porque claro, puedes decir, vale, es que si los depósitos estuvieran al 5%, pues claro, ahí pues incluso desde las entidades bancarias te dirían, hombre, pues igual pues en lugar de un fondo tienes aquí un depósito que te puede dar un 5%, pues vale, perfecto. Pero no lo hay, entonces, claro... Yo creo que la industria se está comportando bien, ¿no? Lo decía en términos de flujo, de momento no hemos visto nada de pánico y eso yo creo que es bueno. Es verdad que en Estados Unidos lo que hemos visto es fuertes reembolsos en ETFs de renta variable americana. Eso es un poco preocupante, ¿no? Porque ahí todos los ETFs que están indexados, especialmente, digamos, los productos indexados al S&P 500, pues eso hace que, pues, si hay fuertes reembolsos en ese tipo de producto, pues la bolsa se ve muy afectada. Pero aquí en España veo pues, una cierta tranquilidad, ¿no? Pero porque, repito, hay pocas alternativas, ¿no? Uno puede decir, bueno, pues el inmobiliario y tal. Lo que pasa es que también es un activo ya pues algo recalentado, ¿no? Sí, no es el momento idóneo para ese hay tipo datos de activos. que sí, hoy hemos visto datos en la redacción de rentas que están a punto de salirse de madre en Barcelona y Madrid, con lo que bueno te deja ya el mercado un poco bloqueado, como dices tú, recalentado, ¿no? Sí. Pero bueno, hay pocas alternativas, ese es el problema de tanto de las entidades como de los inversores. Entonces, ¿qué haces en este contexto? Yo, de alguna forma, sí que mantendría cierta cautela, ¿no? Porque uno puede decir, hombre, pues que la bolsa pues, ha caído un tantos por ciento. La bolsa americana, el Nasdaq ya casi un 30%. Sí, son caídas muy fuertes. Pero yo no estoy seguro de que hayamos visto ya el suelo del mercado, precisamente porque estamos en ese periodo, en ese momento de que la Fed pues, está a lo que está. Y no es un buen momento para asumir riesgos. Porque por otra parte, hablando de bancos centrales, que no queríamos hablar mucho de bancos centrales, pero al final... que al final están ahí. Claro, lo que no hemos visto es esa reducción del balance de la Fed, que todavía no ha empezado a reducir el balance. Entonces, cuando lleguemos ahí... Pero había 9.000 millones ya preparados, ¿no? Por ahí, sí, creo. Sí, a ver, está en la hoja de ruta, pero cuando llegue, pues eso tampoco es buena noticia para las bolsas. Entonces yo ahí asumiría, pues, digamos, probablemente más cautela de la que pues uno puede tener, ¿no? Es verdad que me vas a decir, pero ¿cuánto menos agresivo puede ser un inversor conservador? Pues claro, es que ha llegado ya prácticamente al máximo de la conservador, claro, sí, del aspecto conservador, ¿no? De demás. Fernando, pues dime. Pero la liquidez también es un activo, ¿eh? Sí. De hecho, instintivamente he empezado a preguntar por la gente, bueno, por los invitados que manejan carteras millonarias. He empezado a preguntar y ahí están los episodios anteriores, ¿no? ¿Cuánto tienen en liquidez? ¿Qué movimientos están haciendo en liquidez? Porque me parece curioso, ¿no? La vuelta a la liquidez como fenómeno, porque sí es cierto, es un activo también y puede ser interesante ahora, ¿no? Sí, digamos, tiene la opcionalidad de en algún momento pues convertir esa liquidez en un activo de mayor riesgo. Pero yo no veo ningún problema en que pues en determinados momentos pues te refugies en la liquidez. Esa es la ventaja del pequeño inversor respecto al... Igual voy a decir una tontería, pero con la inflación tocando techo, todo lo que se quede en liquidez, la caída de inflación es una ganancia neta también. Eso es lo que me dice mucha gente. Dice, Fernando, ¿cómo en liquidez? Si en liquidez pierdes dinero por la inflación, ¿vale? Claro, pero si va para abajo... Claro, pues también. Es que la inflación afecta a todos, no solo afecta al que tiene dinero en liquidez. Si estamos de acuerdo en el análisis de que la inflación ha tocado techo y a partir de ahora pues va a ir corrigiendo poco a poco, no va a ser una pendiente loca, ¿no? Pero sí poco a poco. Bueno, pues déjate liquidez ahí en un año que igual te has ganado 3 o 4 puntos por la caída de
de la inflación, ¿no? No sé, como idea, aquí puestos ya a hablar de un poco de todo, ¿no? Ya, sí. Fernando, con esta última reflexión tuya, no la mía, con la tuya nos quedamos y si te parece cerramos la sesión del día. Muy bien. Y como siempre, gracias por hacer podcasting con nosotros. Gracias a ti, Ismael. Gracias. Inversores, mañana Alejandro Ramírez a las 7:30 de la mañana. Su episodio de apertura de mercados ya estará disponible en este mismo canal. Y mañana nos vemos al cierre con Josep Codina. Gracias por el privilegio de vuestro tiempo.